Hola, buenas tardes. A nosotros nos corresponde el capítulo número 4, que lleva por nombre El lenguaje como texto y está conformado por Gallegos Báez Ángel Francisco, Leija Hernández Lidia Yuxari, Ponce Chavarría Fernanda Ixel, Rodríguez Alvarado Litsi Saraí, Rodríguez Suárez Areli Janet. Bien, para empezar hablaremos sobre el lenguaje como texto. Sabemos que el lenguaje se crea mediante un texto a partir o mediante las decisiones tomadas por el hablante, las cuales mantienen cierta relación con el intérprete, ya sea la pronunciación, creando así una identidad social, la cual se refiere más que nada a los valores de comunicación. En este punto también podemos hablar sobre la gramática, que tiene gran importancia en la comunicación textual, ya que forma parte del ámbito social y ayuda a los hablantes con ciertas competencias, además de la creación de estrategias para la interpretación comunicativa. En el estudio de la variación podemos ver y conocer de que no hay lingüística que no sea social. Si bien conocemos que la lingüística hablamos sobre la comunicación es parte fundamental sobre el socialismo. Por lo tanto, la lingüística también podríamos decir que no solo es referenciar. Quiere decir que esto no es impedimento para el estudio de sus factores internos y externos, los cuales también se pueden denominar como variables y contextuales. Variables textuales y contextuales, perdón. La variable contextual, hablamos de aquellos elementos de la lengua los cuales se realizan de distintas maneras debido a ciertos factores de contexto. Como también nosotros conocemos, la variable lingüística son expresiones de un mismo elemento subyacente. Esto bien, en la fonética se toma como elemento de superficie como variante, y las variantes fonéticas son estudiadas por sus sistemas cerrados y distribución y estilística. Podemos ver en esta parte de la presentación algunos ejemplos sobre la variable contextual, como lo puede ser en la imagen del inferior izquierda, donde la variación "-s" asigna tres variantes que son SH y O. Al igual, de la misma manera, en el ejemplo del medio podemos observar cómo un fonema, según el contexto preconsonántico, cambia además del pre-vocálico o prepausal. Yo les voy a hablar sobre la variable contextual. Y bueno, el descubrimiento más llamativo de la sociolingüística es haber visto la correlación que existe entre la variación de la lengua y los factores sociales. Los factores contextuales del texto son más evidentes que los lingüísticos. Este tipo de variación es llamada variación sociolingüística, pero en este texto se sugiere llamarla variable contextual para incluir los factores del contexto situacional y del cultural e ideológico. La variación en el comportamiento lingüístico cambiará seguramente en la medida en que cambie la posición social del hablante. Esta se suele sostener que en todo aspecto del lenguaje corresponde con un aspecto de la sociedad o es evaluado de cierta forma por esta. Sin embargo, la Bob sostiene que el lenguaje y sociedad son ámbitos separados y que no todos los elementos del lenguaje reciben una evaluación social. Se puede hablar de tres tipos de variables de acuerdo con el nivel de conciencia que estos tienen. El primero es el estereotipo, que son variables que son tópicos de comentario social y muestran corrección e hipercorrección. Después están los marcadores, que son variables que no están al mismo nivel de conciencia, pero muestran estratificación estilística y social. La estratificación es cuando los factores sociales se pueden ordenar
en una cierta jerarquía. Y por último están los indicadores, que estas son variables de las cuales nunca se comenta ni tampoco son reconocidas por los hablantes nativos. La variación estable es aquella que persiste por muchos siglos. Es más común que los cambios que se llevan a término. La Bob en 2001 encontró patrones de variación que determinaban el comportamiento lingüístico de cada hablante. Y si todos estos grupos sociales se diferencian por el tratamiento de la variable, también es porque siguen el mismo patrón. Es decir, si al cambiar de estilo, la variable sigue siendo marcador del nivel cultural y de los estilos contextuales. Y por último, la variación no estable, que este tipo de variación es la que lleva al cambio lingüístico porque produce una inestabilidad en el sistema. En esta se reconocen dos tipos de cambios. El cambio desde arriba, que son introducidos por la clase social dominante y están bajo completa conciencia pública. Y los segundos son los cambios desde abajo. Estos son cambios sistemáticos que aparecen primero en el vernáculo y representan la operación de factores internos. Estos están completamente bajo el nivel de conciencia social. Y la Bob explica que los cambios lingüísticos se originan en los grupos localizados centralmente en la jerarquía socioeconómica. Asimismo, afirma que el cambio no lleva necesariamente a la unificación de dialectos. La Bob reconoce 4 etapas en los cambios lingüísticos. El primero es los nuevos y vigorosos, que estos no están todavía al nivel de la conciencia. Los segundos son los incipientes, que estos es cuando ya comienzan a hacerse conscientes y se van haciendo icónicos. Los terceros es los casi completos, que ya están estratificados socialmente. Y por último, el cuarto, que es a medio camino, que estos no tienen correlación social y son cambios generales. En medida que avanzan los cambios, se van haciendo más informativos socialmente. Uno de los factores que influyen en la variación lingüística es el género. De acuerdo con la Bob, el género es un factor social. Esto quiere decir que hablamos de género cuando relacionamos el sexo con lo simbólico en la cultura. El género tiene un papel muy importante en la variación, como ya les mencioné, y nos mencionaban en diversos ámbitos. Uno de ellos es que públicamente, por ejemplo, hay palabras que usan más frecuente los hombres, como no sé, las groserías a lo mejor, y las mujeres utilizan otro tipo de palabras más frecuente públicamente, como los halagos. Otro de los aspectos es el masculino genérico, que es cuando usamos, es la forma en que usamos el lenguaje para referirnos a hombres y mujeres. Es decir, generalmente cuando nos referimos a ambos géneros, empleamos la palabra todos, nosotros, ellos. Lo siguiente que nos menciona es el modelo de género, que es el uso diferencial por uno de los géneros de ciertas formas lingüísticas. Por ejemplo, las mujeres socialmente hablan de una manera pues más favorable, y esto se debe a dos razones. Una de ellas es por su compromiso con la educación y la transmisión de la cultura, y la otra es por su posición social. Sabemos que tradicionalmente las mujeres hemos tenido una posición social no tan segura como los hombres, y eso ha hecho que las mujeres tengamos que garantizar nuestra posición social a través de la lengua. La variación y el estilo. Bueno, con estilo nos referimos a las formas particulares de hablar, es decir, cada persona tiene su manera particular. Si bien los grupos sociales pueden tener ciertos rasgos y elementos similares. Por ejemplo, hay grupos sociales que a lo mejor hablen demasiado rápido, otros demasiado despacio, a lo mejor otros emplean términos que los demás no conozcan. Este tipo de estilo hace que los estilos tengan un efecto positivo cuando compartes rasgos con otras personas, y negativos cuando las personas no comparten esos mismos rasgos. El estilo refiere a un contexto situacional y depende de la participación de la conciencia lingüística. Por ejemplo,
cuando hablamos, no sé, con nuestros amigos, realmente no tenemos esa conciencia lingüística tan arraigada y decimos las cosas tal cual nos salga decirlas. Pero, por ejemplo, cuando estamos dando una conferencia, realmente pensamos lo que vamos a decir antes de hacerlo y empleamos términos que estén acorde al tema del que estamos hablando durante la conferencia. De acuerdo con Gompers, cualquier enunciado puede entenderse de varias maneras y las personas toman la decisión de la interpretación que le van a dar a lo que está diciendo otra persona. Finalmente les voy a hablar sobre el cambio lingüístico. Para comenzar, vamos a partir de la idea de que el lenguaje es un instrumento de comunicación. De acuerdo con la BOP, el cambio lingüístico implica una distorsión, una pérdida de la comprensión e inteligibilidad. Y los cambios lingüísticos pues pueden traer consigo conflictos sociales. Por ejemplo, hemos escuchado de muchos adultos que se quejan de la manera en que los jóvenes hablan actualmente. La mayoría de los estudios sobre los cambios lingüísticos se basan en los cambios fonéticos y nos mencionan 4 principales. El primero es la articulación de los sonidos, en donde hay un alargamiento o una diptongación. Por ejemplo, sabemos que el español proviene del latín y en el latín se empleaba, por ejemplo, la palabra dormir y ahorita utilizamos duermo. El siguiente es el debilitamiento de la S al final del español, que lo podemos presenciar principalmente en países como Puerto Rico o como Cuba. El tercero son las fusiones y escisiones, que es la pérdida de información referencial. Y un ejemplo de esto es cuando en vez de decir ahorita, dicen ahorita, y esto provoca que haya una confusión. Y el último son las elisiones, que se puede entender como un debilitamiento o una simplificación. Y esto se relaciona con la omisión de ciertas palabras en las letras. Y en el ejemplo que nos mencionaban era, por ejemplo, pescado, no decirlo así, sino decirlo pescado. Bueno, respecto a la metodología variacionista, en el siglo XIX se pensaba que las causas del cambio lingüístico estaban relacionadas con la evolución biológica. Los neogramáticos declaraban que el cambio lingüístico era regular, que sus efectos atribuía a los factores fisiológicos que se seguían en las leyes de la física. Saussure veía la evolución fonética como una fuerza perturbadora. De ahí que la BOP proponía la paradoja darwiniana, la cual establecía que la evolución de las especies y la evolución del lenguaje son idénticas en su forma, aunque el mecanismo fundamental de la primera está ausente en la segunda. Sin embargo, hubo otros intentos teóricos para explicar el cambio lingüístico. Uno de ellos fue el principio del menor esfuerzo, el cual consistía en que el origen del cambio era la flojera o la falta de cuidado y la ignorancia causada por las inexactitudes de los hablantes descuidados. Se atribuye el cambio también a un aumento general de la velocidad del habla, de los avances de inteligencia. Otra razón a la que se atribuye este cambio es que entre más contacto hay entre la gente, no habrá para el cambio. A esto se suma el postulado de densidad realizado por Bloomfield, el cual mencionaba que los hablantes adaptan su último. Otra explicación del cambio es la imitación, donde tarde desarrolló una teoría general de la psicología de los individuos, en el cual el cambio lingüístico estaba basado en la imitación. Otro de los temas son las
teóricas. Construir una teoría es construir un modelo que corresponde a la estructura lingüística y formular reglas para arreglar cada una de los hechos empíricos. La Bob distinguía para explicar Bueno, otro tema es el tiempo real y el tiempo aparente, que tradicionalmente se pensó que el cambio lingüístico no podía observarse. Respecto a esto, Brundtland en 1933 mencionó que el proceso de cambio lingüístico nunca se ha observado de cerca. Tenemos que tener instrumentos actuales para observar esto más específicamente. Bueno, el interés por estudiar el cambio lingüístico lleva a la Bob el análisis de la sincronía en la diacronía y distingue los estudios en tiempo real de los estudios en tiempo aparente. Se dice que los estudios en tiempo real son análisis de dos etapas en el tiempo y bueno, la manera más directa para estudiar el cambio lingüístico es entonces localizar el cambio en tiempo aparente. Bueno, la muestra nos arroja cuáles son los problemas que se ocupa mediante la metodología de la variacionista, que bueno, lo relativo es mediante el tamaño y a la complejidad de la muestra. La Bob sostiene que una muestra es válida y puede lograrse aunque sean pocos hablantes en una misma región. Cada comunidad tiene un habla y es regular y sistemática, porque cada individuo tiene el mismo patrón de cambio estilístico que lo caracteriza de esa comunidad. Las dificultades de este tipo de estudio pueden resumirse en que la Bob ha llamado la paradoja de la muestra, que viene es por la dificultad de controlar ciertos factores como la etnicidad, que bueno, la etnicidad son las prácticas culturales que definen a una comunidad y estas prácticas culturales se observan mediante una comunicación entre ambas personas. Las medidas de clase social y el estatus, la Bob observó diferencias entre familias vecinas en cuanto a su actitud hacia la movilidad social. Otros estudios se dice que para subdividir a los sujetos se dividen por categorías sociales, que estas categorías sociales van de acuerdo a la frecuencia de las variables lingüísticas y a las variables dependientes y a las variables independientes. La Bob menciona algo que se dice que mientras más conocemos la consistencia y la uniformidad de la estructura lingüística y la sociolingüística, menos se entienden las causas del cambio, porque todo el mundo opina que la lengua no debería cambiar y que los cambios que ocurren son malos. Algunas implicaciones teóricas y metodológicas es que la importancia de los estudios de la Bob radica entre la solución que le da a las discusiones de la lingüística histórica. La discusión sobre el cambio lingüístico generó una serie de controversias relacionadas sobre todo con la teoría de los no gramáticos, quienes sostenían el cambio y decían que era regular y mecánico,
que por lo tanto la unidad del lenguaje en el que éste se manifestaba era mediante la fonología y el fonema. Y bueno, pues esto ha sido todos los subtemas que se subdivide el capítulo número 4. Gracias.